La violencia política dejó de ser un fenómeno aislado. Hoy las amenazas, levantones, ataques y asesinatos de funcionarios o exfuncionarios, aspirantes o candidatos a cargos públicos y personajes políticamente expuestos se registran prácticamente en todo el país, como se los relatamos en la pasada entrega. Entonces, ¿cómo pasar del diagnóstico a la solución para frenar este tipo de violencia? Expertos en seguridad y politólogos platicaron con La Octava y coincidieron. El primer paso, y que ningún gobierno de ningún color en las últimas 2 décadas se ha atrevido a dar, es romper las redes de corrupción e impunidad que han permitido a la delincuencia organizada penetrar las estructuras de toma de decisión, particularmente locales, hasta el punto de ser ellos quienes controlan u operan servicios que deberían estar en manos del gobierno. Escuchemos a Itzel Soto de Data Cívica, organización que ha construido un mapa de la violencia política en México. Y una solución de fondo y no coyuntural, como son las que están habiendo ahorita, como ofrecer más camionetas, más miembros de la Guardia Nacional, sería que se hiciera como un desmantelamiento de estas redes ilegales entre autoridades y grupos de la delincuencia organizada. Pero ningún partido político se ha enfrentado a hacerlo porque pensamos que todos están inmiscuidos de alguna manera. Entonces no ha habido voluntad política para realmente desmantelar estas redes de acuerdos y de protección entre autoridades y crimen de la delincuencia organizada. Entonces llamamos a fortalecer a las autoridades municipales y las policías municipales, porque ahí es el eslabón por donde entra el crimen organizado. El fortalecimiento de las policías locales ha sido una promesa desde por lo menos 2006. Los esfuerzos han fracasado. Lo mismo con Felipe Calderón que con Enrique Peña Nieto o Andrés Manuel López Obrador. Y hace apenas unas semanas, el secretario de Seguridad Federal, Omar García, dijo que la coordinación es ahora con los estados, por la franca debilidad de las policías municipales. Y es que, de acuerdo con el INEGI, 110 municipios ni siquiera tienen una policía. Y en los que sí la tienen, la tasa promedio es de 107 elementos por cada 100,000 habitantes. ¿Por qué han fracasado los esfuerzos para fortalecer a las policías locales? Hay quienes señalan que ha sido falta de presupuesto y de apoyo a los gobiernos locales, pero hay quienes aseguran que se debe a que hay gobernadores y presidentes municipales que de plano han preferido bajar los brazos en materia de seguridad y dejarle la tarea a la federación. Escuchemos a Edgar Ortiz Arellano, politólogo e investigador de la UNAM, especializado en seguridad y políticas públicas. ¿Cuándo se va a resolver eso? Cuando haya esta voluntad política por parte de los gobernadores, de los presidentes municipales. Hay gente a nivel estatal y municipal pues que prácticamente están de brazos cruzados. Algunos efectivamente por temor, por miedo, otros quizás lamentablemente pueda ser por contubernio y otros simplemente no les interesa, no hay la vocación de servicio ni mucho menos meterse en problemas. Lo que les interesa es obtener las dádivas y privilegios que da el ocupar un puesto público, que uno puede preguntarse con la mano en la cintura dónde están los gobernadores. En la pasada entrega les platicamos que en lo que va del año se han contabilizado más de 253 hechos de violencia política registrados en 29 de las 32 entidades del país, concentrados particularmente en el nivel municipal, en un momento en que los chalecos antibalas, las camionetas blindadas y la custodia de elementos de la Guardia Nacional ya no alcanza para proteger a personas políticamente expuestas que han sido amenazadas por la delincuencia. Jorge Saulo Dávila, experto en violencia política de Integralia, dijo que si bien la ruptura de redes de corrupción e infiltración de la delincuencia en los gobiernos es un eje necesario y urgente, se deben tener en cuenta las consecuencias de años de inacción. En algunos estados, como Estado de México, Michoacán y Guerrero, incluso son capaces de administrar servicios que hablo desde transporte público hasta la seguridad. Entonces, mientras no logren desarticularse estas connivencias entre políticos, empresarios, con el crimen organizado, y eso se replica a todo el país, no va a dejar de existir la violencia. Lograr estas rupturas significaría generar un proceso muy doloroso, porque esto va a desencadenar también muchísima más violencia. El politólogo Edgar Ortiz dijo que para romper las estructuras de control criminal en los gobiernos y acotar la violencia política no se requieren grandes estrategias, sino cumplir la ley, castigar a políticos vinculados a la delincuencia organizada o que por omisión les han permitido operar libremente y extender su control territorial. Se cambia de estrategias, se cambia de tácticas, se cambia de jefes policiales. El problema es mucho más profundo. Primeramente, se tiene que combatir, detectar, castigar a todos aquellos miembros de la clase política que están involucrados en crimen organizado.
Algunos por amenaza, otros lamentablemente por convicción delictiva, pero no se puede permitir que la clase dirigente, independientemente del partido que sean, el puesto que ocupen, pudiesen tener vínculos directos o indirectos con la delincuencia organizada, porque esto le da margen de maniobra a los delincuentes. ¿Hay capacidad para fortalecer en este momento a las instituciones locales, sobre todo en medio de la presión que está ejerciendo Donald Trump sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum para acotar el poder operativo, particularmente de los cárteles? Escuchemos a Jorge Saulo, experto en seguridad de Integralia. Hoy la prioridad es esta, Michoacán, pero también la prioridad fueron en su momento Guanajuato y Sinaloa. Y entonces, cuando Estados Unidos vuelva a tener otra prioridad, pues se van a tener que movilizar los elementos que se tienen en ciertas entidades federativas que en su momento significaron prioridad para enviarlos a esa nueva prioridad. Entonces, el problema es este cambio de prioridades y que no se permite que se asienten, en este caso, los niveles de seguridad o que se empiece a asentar la vida pública antes de mover los recursos a otra entidad federativa. Un eslabón olvidado cuando se habla de fortalecer las instituciones para recuperar territorios y pacificar son las fiscalías, que son cruciales para acotar la impunidad que rodea a los ataques, amenazas y homicidios, principalmente de funcionarios locales, de esos casos que no se vuelven mediáticos y no reciben atención de la Federación. El próximo año, en septiembre, se dará el banderazo de inicio para el proceso electoral 2027. Ahí, nuevamente, como en cada proceso electoral, al menos desde el año 2006, será puesta a prueba la capacidad de las autoridades federales, estatales y municipales para blindar sus procesos y proteger a aquellos que aspiran a un cargo y que les son incómodos a la delincuencia, pero también para evitar que sigan tejiéndose acuerdos previo a que se asuma el poder con grupos criminales. Ahí se verá si ha habido o no avances en el fortalecimiento de las instituciones y si el Estado en su conjunto es capaz de garantizar una elección donde el crimen organizado no sea capaz de imponer gobernadores, presidentes municipales, regidores, síndicos, diputados federales y locales y ahora también juzgadores. Para La Octava, Yadira Rodríguez.